Ahora sí estamos listos. Muy bien. Entonces, sí, porque el otro día fue muy exitoso el video, porque mucha gente lo vio que no estuvo. Sí, claro. Bueno, el tema de las matemáticas, que sigue siendo un tema no menor hasta el día de hoy, y de la enseñanza de las matemáticas fundamentalmente, pero lo interesante para mí fue descubrir el surgimiento de las matemáticas, por qué las matemáticas se vuelven tan importantes en la civilización occidental. Y eso se debe en gran parte al trabajo de traducción que hicieron varios personajes de la Escuela de Traductores de Toledo de los textos árabes, porque los árabes, a través de los hindúes también, tenían un conocimiento muy amplio y profundo de las matemáticas. Y lo interesante es que en los textos árabes, fundamentalmente en uno que está traducido por Guntisalinus, que es un texto de Al-Farabi, las matemáticas tienen un lugar como filosofía natural. Son parte de la filosofía natural. Entonces uno tiene el conocimiento matemático, ¿sí? Es un conocimiento que está súper aterrizado en el mundo, si uno lo podría decir, porque está ligado, hay matemáticas en la geometría, hay matemáticas en la música, hay matemáticas en la astrología, hay matemáticas en la astronomía. Entonces, esas cuatro artes liberales son las que ponen las matemáticas, ¿sí?, en el contexto de la cultura occidental y que vienen de la manito a integrarse en el trivium y el quadrivium que se va a enseñar en los conventos. Entonces, ahí hay un tema no menor, porque las matemáticas no llegan con Newton. O sea, las matemáticas están ahí. Lo que pasa es que la evolución de las matemáticas como disciplina del conocimiento, ¿sí?, parte de esta historia en el siglo XII y XIII. ¿Por qué? Porque las traducciones árabes, las traducciones del mundo árabe, ponen arriba de la mesa una cantidad de... O sea, cuando llega esto, cuando llega en el siglo XII y XIII, estos textos y estas cosas que se van descubriendo y que van llegando, ¿sí?, hay un mundo que está muy ordenado y muy organizado desde la creencia cristiana, desde lo que después va a ser la iglesia y todo lo demás, ¿sí? Pero el punto importante es que la llegada de este pensamiento y la difusión de este pensamiento, y pensemos cuando hablamos de difusión que no hay imprenta, que son copias de los textos las que circulan. O sea, los copistas tienen un largo caminado ya y ellos copian textos y se distribuyen los textos. Entonces, esas matemáticas que llegan van cambiando porque ponen arriba de la mesa unas disciplinas distintas, como por ejemplo un señor que todos conocemos, porque a todos nos tocó aprender sus teoremas, es el señor Euclides. Euclides es el personaje fundamental de este mundo de la geometría y de las matemáticas. Y también el problema de las mediciones, porque recién allí empieza a discutirse la medición. Y la medición no solo en términos de cuántos acres o cuántos pies o cuánto no sé qué tienen las cosas, sino también de los pesos. Es decir, el peso y todo lo que es la ciencia de los pesos, como le dicen ellos, también tiene que ver con las matemáticas. Entonces, hay toda una cantidad de temas que se introducen, que estaban fuera, y que en realidad empieza un proceso como de sistematización del conocimiento que se va a transformar en este conocimiento acumulado que se va a transmitir a través de la enseñanza. Entonces, el tema del enseñar matemáticas parte por enseñar geometría, parte por enseñar lo de los pesos.
parte por enseñar astronomía, porque la astronomía, como dice Al-Farabi, la astronomía es cómo las matemáticas sirven para entender cómo funcionan los astros. Porque pensemos que además que Galileo no está todavía. Galileo llega en el siglo XVII. Y que el modo de pensar la ciencia como la pensamos hoy nace con Galileo, no antes. Entonces, hasta ese momento se puede considerar que hay una especie como de una cierta revoltura, pero las matemáticas forman parte, ¿sí?, muy importante de lo que se llama la filosofía práctica. Y la filosofía práctica se concreta en estas áreas que yo les digo, o sea, la geometría, la astronomía, etcétera, porque hay una filosofía teórica y la filosofía teórica tiene que ver con la lógica, la dialéctica, la retórica, la gramática, que es esencial. Sin gramática no hay nada en el mundo y sin lógica no hay nada en el mundo, pero es la lógica de los silogismos de Aristóteles de la cual estamos hablando. Entonces, esas dos son un pilar fundamental de la filosofía teórica, pero las matemáticas es el pilar fundamental de la filosofía práctica. Y todo eso englobado en con un gran techo que se llama filosofía natural, que tiene un sector práctico y un sector teórico. Entonces creo que ese es lo que gatilla la historia que nosotros conocemos y que hemos vivido durante mucho tiempo. Y que pone arriba de la mesa cómo se enseñan esas matemáticas, y eso tiene un largo caminado también. Ya. Jaime Gajardo, todo tuyo, el público. Ya, bueno, como en sesiones anteriores, la maestra Araceli nos habló de el trivium y el quadrivium, ¿cierto? Entonces, ¿se me escucha o no? ¿Aló? Sí, se escucha perfecto. Ya, sigue. Ya. Entonces, en el trivium, como recordaban ahí, la gramática, la dialéctica y la retórica. Y en el quadrivium, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Las matemáticas. O sea, estos son los 7 caminos que le llaman las 7 artes liberales. Lo menciono para ir ahora, ¿cierto?, hacia las matemáticas y en especial a la aritmética y la geometría. Porque, bueno, yendo a la actualidad, los 4 hitos de cualquier programa de matemáticas está formado por números, o sea, la aritmética, el álgebra, la geometría y en cuarto lugar tenemos matemáticas y azar, o sea, estadística y probabilidades. Como este trabajo nació, ¿cierto?, cuando estábamos viendo a Petrus Ramus, él quería matematizar todo lo que se pueda, porque así habría más orden, ¿cierto? Incluso intentó matematizar el derecho, pero al poco andar se dieron cuenta que no se podía como aspiraban. Bueno, Ramus se queda con la aritmética porque es útil, ¿cierto? Él buscaba la utilidad. Incluso no se entusiasma mucho con el álgebra, se entusiasma más con la aritmética y la geometría. Bueno, la aritmética por el comercio, el cálculo de un vuelto, qué sé yo, todas las equivalencias monetarias,
y las medidas, o sea, los cálculos, calcular superficies de terreno, etc. Entonces, como esto nació de Ramus, y luego la maestra Araceli nos envió el libro ese de el lenguaje de la naturaleza. Entonces, acá tengo un librito que se llama Las matemáticas de la naturaleza. Y ahí hay una parte que dice: el libro de la naturaleza está escrito con el lenguaje de las matemáticas, dijo Galileo. Y también hay que medir todo lo que es medible y hacer medible lo que no lo es. Hacer medible lo que no lo es. Entonces ahí está el problema para hacer cálculo, es decir, no era suficiente saber que si yo lanzo una piedra hacia arriba, después cae con una cierta velocidad, sino que me gustaría calcular esa velocidad. Por ejemplo, aquí dice, no era suficiente con saber que un objeto que cae desde cierta altura se mueve verticalmente, hacia abajo, y lo hace a gran velocidad, sino que además habría que calcular esa velocidad de caída. Y para ello era necesario realizar mediciones precisas. Entonces ahí estamos con que hay que calcular, medir, y bueno, el otro día yo estuve tratando de hacer un pequeño mueble para entretenerme en estos días de pandemia, y no podía hacer nada si no tenía esta wincha para medir. Medir y medir con precisión para que las distintas partes del mueble encajen. Entonces... Yo tengo una pregunta, pero voy a interrumpir. ¿Ya? Tengo un comentario y una pregunta. ¿Ya? Yo creo que el tema de las matemáticas, como cuando tú hablas de Ramus, tiene que ver con algo muy importante, y es que nosotros estamos en pleno desarrollo del comercio. Justo. Y de las ciudades. Entonces, para esas sociedades es fundamental la posibilidad de calcular. Claro. De calcular costos, de calcular distancias, porque el comercio tiene que ver con la distancia también, las reglas de tres, o sea, todo ese tipo de cosas. Además de eso, porque ya desde el mundo árabe habían llegado los algoritmos. Porque ya habían traducido al señor, ¿cómo se llama? Que es de donde sale la palabra el algoritmo, Al-Qusimi creo que se llama, ¿sí? Que es el de los algoritmos. Sí. ¿Ya? Entonces, ellos aportaron como una especie de infraestructura a este mundo práctico en el cual Ramus vivía, que tenía necesidades e intereses bien específicos. O sea, si tú vivís en París en el siglo XVI, o porque Ramus vivió en 1500 y tanto, ¿sí? O sea, ahí el comercio estaba, pero a la orden del día en el cuento. Justo. Entonces, la aritmética se vuelve esencial. Y es una aritmética práctica, o sea, hay que aprender. Claro. Y lo de los pesos también es lo mismo, o sea, si el mercado tiene que funcionar de alguna manera, ya en esa época. Entonces, el mercado... No, y el cálculo mental debe ser rápido. Además, eso es lo que empuja a Ramus, el cálculo porque mental. ahí se da el caso, ¿cierto?, de los niños que llegan a nuestras aulas y
hay algunos niños carenciados, digamos, que tienen que trabajar y que trabajan en La Vega. Claro. Entonces ellos tienen que saber rápidamente dar un vuelto. Y ese niño sabe matemática. Claro. Viene con algo de matemáticas al aula. A lo mejor no interpreta mucho el álgebra, pero la aritmética la maneja. Claro. ¿Mm? Pero Y eso es capaz de pasa resolver y es capaz de resolver problemas sin algoritmos, sin fórmulas, Claro. por prueba y error. Pero como es rápido, tiene las soluciones así pronto. Entonces eso es lo que es interesante. eso es lo que decía Ramos, que eran las matemáticas, Jaime. Claro. Lo que pasa es que hoy lo vemos nosotros en el mundo real, pero Ramos lo que quería de las matemáticas era eso. Claro. Es que las matemáticas tuvieran un valor práctico. O sea, que fueran la aritmética, porque vale la aritmética, ¿sí? Pero resulta que después... La aritmética. Claro, la aritmética. Y entonces, porque cuando la gente dice, no, pero entonces, ¿qué hacemos con la geometría, con Euclides? Oiga, Euclides, no hay construcciones sin Euclides, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Claro, claro. O sea, las grandes construcciones del Renacimiento tienen a Euclides detrás. Justo. Si no, Los triángulos, o sea, claro. Si yo quiero hacer una pared, puedo parar varios palos, ¿cierto? Y ahí voy a tapar con tablas esos postes. Pero Claro. esos postes los debo triangular. Así es. Porque el triángulo es la única figura que yo no lo puedo deformar. Ya. Y eso Euclides lo sabía, entonces Sería había que aprender interesante. Euclides. Claro, justamente Euclides. Claro, porque... Y bueno, él con los polígonos y después pasa a los famosos poliedros. Claro, pero imagínate tú cómo te imaginas que construían los ¿cómo se llama? Los compañones, los albañiles y las grandes catedrales, o sea, Euclides mediante, si no se caen. Claro. O sea, justo. Como los arbotantes son una cuestión euclidiana absoluta para que mantener las paredes de las catedrales. Entonces, esas cosas es una matemática que está por eso que dicen que es filosofía práctica, porque está en el mundo real. Sí. Y eso es súper relevante. Hay que saber mirarla nomás. Claro, y además que hay una cosa que es muy interesante. Las matemáticas no, o sea, siendo parte del quadrivium como son, ¿sí? Como la cosa que se incentivaba en los conventos y en los monasterios en el siglo XII y XIII era el trivium, porque los del quadrivium se iban, ¿sí? Porque era un conocimiento más en profundidad, ¿sí? Y les permitía hacer otras cosas. Entonces, yo creo que es en el siglo, alrededor del 1500, donde, y entre fines del 400 y 1500, donde las matemáticas adquieren un gran valor por el crecimiento de las ciudades. Porque las ciudades se vuelven fundamentales. Y las ciudades las ciudades tienen comercio, las ciudades tienen construcciones. Entonces, la gente tiene que aprender matemáticas. O sea, aritmética y la construcción es geometría. Geometría, entonces la aprende de dos maneras, Jaime. Como el nene de La Vega, que esos son los albañiles los masones, los albañiles se llaman en castellano, ¿sí? Los tipos que construyeron los grandes palacios florentinos, esos eran tipos que sabían Euclides, porque no se han caído hasta el día de hoy. Claro. Entonces, y esos aprendieron matemática y geometría igual que los tipos de La Vega. O sea, en la práctica. Justo. Y eso es algo, exacto, o sea, en lo práctico, en resolver problemas cotidianos. Claro. Y eso, y pasa lo mismo con el comercio y la aritmética.
O sea, las tiendas del Renacimiento, que venden y que traen y que llevan, y que mandan a hacer a los artesanos cosas y tan, ¿sí? Todo eso se intercambia y aparece la moneda como algo fundamental en los intercambios. Entonces, ahí la aritmética pesa más todavía. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante de esta historia es, y que ojalá lo hubiéramos aprendido mejor para no cometer los errores que se cometieron después en la enseñanza de las matemáticas, es que si la matemática no es vivida, es muy difícil de entender y abstraer. Justo. Es que eso es, o sea, el aprendizaje de estos viejos del Renacimiento y de la Edad Moderna, es que la matemática tiene que ser vivida. No es vivida cuando vaya a ser jesuita en el Ratio Studiorum, ¿sí? Porque hay que repetir los teoremas de Euclides y el ratio lo dice con toda claridad. Pero claro, para el normal de la gente, no para los que iban a ser sacerdotes, la matemática es vivida. Aritmética y geometría. sí. Y la otra cosa es que en esa época empezamos a mirar el cielo. Y ahí se nos complicó de todo el cuento. Y a mirarlo sistemáticamente. Claro. Entonces, las distancias, ¿cómo se calculaban las distancias de lo que pasaba en el cielo? Es que ese es un cuento súper fuerte, ¿sí? ¿Qué distancia había entre yo parado aquí en el medio de la plaza de Viena mirando el cielo? ¿Cuánta distancia había allá? Claro. Entonces yo creo que hay un tema que es muy poderoso de cómo hay ciertos conocimientos, porque el manejo de la lengua obviamente es fundamental. Entonces la gramática, la lógica, todo eso está ahí. Pero el tema de la geometría que a mí me fascina y la aritmética con la astronomía, Ave María, o sea, ese es el modo en que la gente aprendió matemáticas. Y la hizo avanzar, además, y la hizo avanzar a manzana. Entonces yo creo que hay ahí un aporte importante en la enseñanza de las matemáticas que no está suficientemente mirado y escrito, porque incluso el Bertrand Russell lo mira por ahí nomás, ¿sí? Que tiene que ver con lo que pasó en el Renacimiento con las matemáticas. Claro. Porque por esa hecha de aplicación. Ya, y lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Chile, en la básica y además en la media, que el estudiante o el alumno en la básica no maneja aritmética. ¿Cómo no maneja aritmética? Mira, si la mayoría de los profesores no enseñan aritmética, porque se supone, ¿cierto?, la aritmética es muy elemental. A ver, Jaime. Entonces luego, no, es algo que está pasando en los liceos. Lo estoy viviendo yo a cada rato. Como tú dices que la matemática o la aritmética en este caso, para comprenderla, para hacerla de uno, hay que vivirla. Absolutamente. Entonces yo, a alumnos de cuarto medio, incluso de tercero medio, de repente les digo, una cuadra, ¿cuántos metros tendrá? Y la respuesta que he escuchado, tendrá unos 30 metros, tendrá unos 50. Respuestas reales que me han dado, entonces, asombra. Bueno, entonces vamos para atrás en lugar de para adelante, en términos de enseñanza. Claro, no. Es que eso es lo que yo quería remarcar en esta sesión, o sea, que hay una tradición que es muy relevante y una historia que hay que conocer
sobre las Sí. matemáticas, porque como las matemáticas parece que son un tema demasiado importante y ¿ya? Pero a mí me parece que es fundamental entender por qué llegaron, cómo llegaron, porque en realidad, Claro. como todos los conocimientos llegan por interés y necesidad de la gente en un momento dado de la historia, o sea, no llegan por obra y gracia del Espíritu Santo las cosas. Claro. Entonces yo creo que hay una falta de consideración y de poder mirar con más cuidado, ¿sí? Ese tema. Y además una cosa que es Sí. bien importante, que Ramos dice que las matemáticas hay que enseñarlas en lengua vernácula. O sea, en la lengua, no en latín. Claro. Es que ese es el otro tema que pone Ramos arriba de la mesa. Es que las matemáticas se enseñan en lengua vernácula. Porque imagínense que Euclides lo tradujeron del griego al latín. Y eso era lo que circulaba en los conventos y en los monasterios, Euclides en latín. Entonces, pero Ramos dice, no me vengan con cuentos. Aquí las matemáticas son en lengua materna, porque tiene que ver con lo cotidiano. Claro. Y eso es un tema no menor también. Porque una de las cosas que a veces complejiza a los muchachos hoy en día es que aparece el lenguaje de las matemáticas como una especie de misterio amarillo, ¿sí? Del cuarto amarillo, el lenguaje de las matemáticas. Cuando en realidad si se mirara desde lo cotidiano, sería de lo más normal. Sí. Entonces yo creo que hay ahí unos temas que son muy potentes, o sea, potentes en el sentido de que no son, que hay, digamos, un abandono de tradiciones que no hay por qué abandonar. Y Claro. a mí me gustaría, y es una especie de idea que se las paso porque es algo que he estado cabeceándome en esa cuestión, es en qué medida cuando nosotros leemos a los grandes popes, o sea, Comenio, Pestalozzi, etcétera, Herbert, etcétera, etcétera, en qué medida esos textos han contribuido o no a entender cómo se enseña. Y cómo se enseña en este caso matemáticas. O sea, estamos hablando de aritmética y geometría, no nos perdamos con los cuentos, ¿sí? O sea, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿ya? Porque yo leo a Comenio y Comenio da ciertos principios generales, pero mi pregunta es, ¿cómo esos principios generales se transformaron en realidades? Esa ha sido mi pregunta, el leitmotiv de esta semana, y no he encontrado respuesta. Ya. Porque yo no veo, o sea, me he metido en las colecciones antiguas de la Biblioteca Nacional Francesa y demás, a ver si encuentro libros viejitos, viejitos, que sean libros de matemáticas, por ejemplo. Ya. Y no he encontrado. O sea, empiezo a encontrar, pero fines del 19, inicios del 20. Ya. Entonces, hay algo ahí, hay un pedazo de la historia que se nos escapó por el camino, o sea, que no sabemos, o sea, porque yo no estoy diciendo que no haya, yo lo que estoy diciendo es que no sabemos qué pasó, porque nos quedamos como en las teorizaciones y no vemos las prácticas. Y a mí me preocupan mucho las prácticas. O sea, me parece... No, y sí, perdón. lo mismo que sí, que quiero decir algo, lo mismo que plantea Ramos, ¿cierto? Que él decía que no le gustaban mucho en la enseñanza las demostraciones. Uh-huh. Y muchas veces en la geometría, en los liceos acá en Chile, se insiste en las demostraciones. Claro. Y el alumno eso lo haya como algo ajeno, o sea, no
Bueno, le digo que para mí fueron ajenas totales siempre en el colegio, o sea, olvídese, yo nunca entendí nada de lo que estaba hablando, así que, y encima eran en inglés, así que peor todavía. Olvídese. Para mí la geometría del espacio que llaman es un gran misterio, porque no tengo ni idea de qué se trata. Claro. Y como siempre No, fue una memoriosa, me aprendía los teoremas de memoria, ¿sí? Para salvar los exámenes. Claro, Nunca entendí nada. claro. Entonces, ya confesé mi pecado. Entonces, y quizás por eso me interesa tanto cómo se hace para que realmente aprendan, porque resulta que hay toda una cantidad de cuentos desde hace mucho tiempo ya, o sea, desde la época de la escuela activa. Todo se aprende por descubrimiento. Yo creo saber yo creo que los tipos que construyeron los palacios del Renacimiento sí aprendieron por descubrimiento de Euclides. Claro. Pero no los nenes en la escuela. Entonces, porque no construían nada. Creo que ahí hay algunos elementos que me parecen bien importantes de considerar en esto. Y bueno, lo de la lengua materna es relevante para la época en que se decía, pero también de todas maneras, o sea, y además porque yo descubrí una cosa que para mí yo no tenía ni idea, ¿sí? Como casi todos ustedes saben, mi hija fue al liceo francés, y mis nietos también van al liceo francés ahora. Y está la Gloria, que salió de clase. ¿Ve? La Gloria Herrera llega tarde porque sale de clase. Hola, Gloria. Hola, qué bueno verlos. Ay, qué rico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo descubrí que en la lengua en que uno aprende matemáticas, es como se le quedan pegadas todas las operaciones, pues. María hasta el día de hoy, que tiene 44 años, que salió del colegio hace 80.000 años, sigue sumando y restando en francés. Ya. Y los nenes de María, iguales. Esa parte del cerebro funciona en francés. Ya. Entonces, cuando yo leí que Ramos decía la lengua materna, claro, para el liceo francés, el francés es la lengua materna. Entonces, ellos aprendieron matemáticas en lengua materna. Y yo hasta el día de hoy sumo y resto en inglés, lo siento mucho. Pero claro, es que uno queda pegado, o sea, su cabeza, sus conexiones neuronales, todas esas cosas que hablan los neurocientíficos, ¿sí? Funcionan de esa manera. Bueno, y ahí, lo que pasa con los alumnos haitianos que ahora tenemos, que muchos hablan una especie de francés hablan, pues. Bueno, y nosotros tenemos que enseñarles y se le arma un lío. Pero claro, porque lo estás haciendo traducir. Estáis haciéndole traducir las operaciones. Y la lógica con que operan las lenguas tiene que ver con la lógica con la que se opera en el pensamiento aritmético y geométrico en la lengua. Porque cada lengua tiene su propia lógica. Entonces, ese hecho es el que desajusta. Yo, por ejemplo, nunca logré que María dijera bisectriz. No, la bisectriz es bisectriz, mamá. Y la moyenne es la moyenne, no es la media, es la moyenne. O sea, hay una cantidad de términos que no son, nunca los tradujo. Claro. Entonces yo creo que... Se liquidaron en esa lengua. Claro, entonces yo creo que hay un tema con la enseñanza de las matemáticas que tiene que ver con una tradición que hemos abandonado lamentablemente, y que yo creo que en algún momento podemos haber recuperado, recuperado. Sería súper bueno poder meterse de cabezota en eso, ¿sí? Y mirar qué pasó. Y por otro lado, entender que si la matemática no es vivida, la aritmética y la geometría, como dice el maestro Ramos, difícilmente puedan ser apropiados esos conocimientos y aplicados a lo general. Claro. Esa es como mi preocupación. O sea, lo importante es que el estudiante o el alumno, ¿cierto?, en la básica,
sienta que está haciendo matemáticas, Así es. que está construyendo algo, que está descubriendo algo, y Exacto. no que está copiando algo de la pizarra o del compañero. Claro, además que hay una cosa que, esta cosa de la cosa vivida, voy a hacer una parodia, pero la voy a hacer. Cuando uno lee muchas veces las letras de los problemas, son absolutamente anacrónicas. Hay muy pocos problemas que están puestos en la realidad misma de los niños. Sí, Claro. Entonces la dificultad que es doble. Tiene que resolver No hay un contexto. tiene que resolver el algoritmo del problema en un tema donde él no tiene ni idea de lo que se está hablando. Claro. Cuando la maestra pone en medio de una ciudad, una gallina puso tantos huevos. ¿Gallina? ¿Gallina qué? ¿Sí? Y de ahí para adelante. ¿Ah? Para el muchacho que está en la escuela rural, la gallina es el personaje favorito, o sea, anda por todos lados. Pero no para el tipo que está en la ciudad. Entonces, cuando eso es para mí hoy en día un modo de actualizar lo que Ramos decía que las matemáticas se enseñan en lengua materna, en lengua vernácula. La lengua vernácula es la que hablamos todos los días. Y de lo que hablamos todos los días. Entonces, tenemos ahí unos problemas más o menos serios en el sistema nuestro, o sea, en el sistema en general. Y no solo nuestro, en todos lados pasa lo mismo. ¿Sí? Porque yo he visto esfuerzos. Claro, eso es una duda que a veces tengo, que será en Chile o en los otros países igual. Es lo mismo en todos lados. En Argentina, en Colombia, en Uruguay. En todos lados es lo mismo. Porque no hay justamente en ninguno de ellos una preocupación, ¿sí? Como de poner en la realidad lo que se aprende. Ajá. Y de sacar de la realidad lo que se aprende. Porque si no, los procesos de abstracción se vuelven muy complejos. Porque pasar de lo abstracto a lo abstracto. Y tan lejano un primer abstracto como el segundo abstracto es lejano. No es Hegel esto, ¿sí? Es abstracto, abstracto, abstracto. Y cuando dicen que pasan por lo concreto, pasan por la gallina. Así que de concreto, pocón. Yeah. Entonces, no hay realmente un proceso de apropiación y de incorporación, ¿sí? a un modo de operar lógico que todo el mundo tiene, además. Que todos los muchachitos tienen. Lo que pasa es que nosotros el sistema se los deforma, en realidad. Entonces, porque hay que pensar desde ellos. O sea, desde la vida cotidiana de ellos. Y no desde lo que dice el libro de matemáticas editado por Santillana. Ah, claro. Pero es que ese es el tema, o sea, el Ramos contra lo que pelea es contra ellos. Dale, Jorge. ¿Sí? Dos comentarios. Es que, digamos, este tema, ayer que me pude sentar como a pensar un poquito, me hizo acordar de una novela histórica que sí fue, o sea, si yo le doy credibilidad histórica, yo creo que sí, una novela que se llama Los Pilares de la Tierra. Digamos, la trama de la novela es contar cómo se construyeron a inicios del siglo XI, XII, XIII, las grandes catedrales en Inglaterra. Ya. Y alrededor de eso, pues hay toda una trama, pero hay una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención. Yo la novela la leí hace años, es el tipo que escribe la novela, Ken Follett. Sí, sí. Digamos, cómo es tan detallista para, digamos, ilustrar los cálculos matemáticos.
para la construcción de los arcos que sostuvieran las paredes y los techos de las catedrales con 30 y 40 metros de alto. De lo que el hombre cuenta es cómo los artesanos, ese saber matemático, se van conformando en los talleres artesanales y cómo se va pasando ese saber de una generación a otra generación, pero amparado por un convento. Claro. ¿Sí? Pero uno supone, digamos, tiene que haber un saber matemático bastante estructurado para poder Los medir. traductores, Jorge Ramírez, los traductores que lo trajeron del Oriente. Porque construir esas estructuras, claro, sobre unos arcos que sostuvieran, entonces el hombre, digamos, va contando cómo van haciendo esos cálculos y toda esa cosa bajo el marco de un convento. Me imagino yo que tiene que haber una relación entre esos conventos y luego esos trivium y quadrivium que van recogiendo lo que tú llamas esa matemática como filosofía práctica. Así es. Pero digamos, me llamó muy poderosamente la atención en términos de cómo un saber que se constituye en un taller artesanal y van pasando esos saberes de una generación a otra generación. Así es. Bajo la luz de un convento. Bajo los monasterios y los conventos, bajo claro. los monasterios. Bueno. Claro. Es que eso es muy interesante, Jorge, porque es ahí de donde, porque hay una cosa que es bien importante, o sea, hay un conocimiento acumulado y ese conocimiento acumulado se transmite. Sí. Entonces, y se transmite quizás de una manera mucho más natural que lo que se transmite hoy. Pero se transmite adentro de esas cosas cerradas llamadas convento monasterio. Inicialmente entre el siglo XI, XII y XIII, o sea, después se abre. En el XIV se empieza a abrir, XIV y XV se abre, y XVI. Ahí se abre eso. Se abre porque las sociedades cambian, porque deja de ser la sociedad feudal, porque empieza el crecimiento de las ciudades, porque empiezan los intercambios comerciales de otra manera. Entonces, el convento se abre, el monasterio se abre, ¿sí? Porque aparecen nuestros queridos hermanos de la vida común. Pensemos en que los hermanos de la vida común lo que hacen es contribuir a esa apertura. Sí. Y cuando abren los colegios, lo hacen por una necesidad. Necesitan copistas. Porque se produce tal cantidad de conocimiento que cada vez se necesita más gente que copie textos. Entonces, y esos textos se transforman en protolibros, digamos, por llamarlo de alguna manera. ¿Mm? O sea, el copista jefe, el otro día leí una cosa maravillosa de Legoff. El copista jefe hace la copia Princeps. Imagínense, la copia Princeps, que es el máster, digamos, de todas las copias que se van a hacer. Las otras copias de esa copia Princeps no se hacen del mismo tamaño que la copia Princeps, sino que se hacen más chicas. Más pequeñas. Más pequeñas, en pergaminos doblados en 4. Y entonces cada 4, sí, es como una especie de capítulo, de tomo de un libro más grande. Entonces, de esa copia, de ese ejemplar, que le llaman además el exemplar, es lo mismo que hoy en día en las editoriales, o sea, sacan el primer libro y ese es el exemplar. Es igualito. Entonces, todo ese conocimiento artesanal que describe Follett y que está en los otros textos también, ¿sí? Eso es un conocimiento acumulado que se difunde, y se difunde con copistas, no hay imprenta, hay que meterse dentro de la cabeza. Y estos personajes, que ese conocimiento circulaba sin imprenta. Entonces, claro, eran medio más chicos, todo lo que ustedes quieran, pero de todas maneras hay que había hacer copias para circular ese cuento.
Entonces, yo creo que ahí hay unos temas que son súper interesantes, justamente por eso, porque son un conocimiento que nace de la práctica, que se empieza a transmitirse desde adentro de los conventos, que sale a la vida secular, ¿no? Y que cuando hay imprenta se transforma en los grandes libros. Yeah. Entonces creo que hay toda una secuencia maravillosa ahí. Sí, Jorge, dime. Y quería hacer ya un segundo comentario precisamente respecto a cómo esa matemática que tiene un origen, como tú lo llamas, filosofía práctica, se transmuta en términos también de lo que están comentando en algo así como en un saber abstracto que enseñándose se convierte en la enseñanza de algoritmos. Y yo quisiera hacer un comentario respecto a ese punto, digamos, producto de unos talleres que hace también muchos años hicimos sobre la enseñanza de las ciencias naturales, y veíamos como uno de los grandes problemas de la enseñanza de la física particularmente y de la química era el cómo esa enseñanza se vea matematizado. Es decir, los pelados no aprenden un relato, no aprenden a construir una explicación narrativa del fenómeno físico, sino que memorizan la fórmula matemática de ese fenómeno físico, y entonces la construcción argumentativa de ese fenómeno físico se expresa en la fórmula matemática que se memoriza y que se responde en un examen. Pero los pelados no aprenden ni física, ni matemáticas, Justo. ni geometría, ¿cierto? Entonces veíamos cómo, bueno, y ahorita con lo que me se estaba comentando, me preguntaba entonces, bueno, ¿en qué momento pasamos de una matemática centrada en la filosofía práctica a una matemática centrada en abstracciones, Sí. convertidas en repeticiones, en algoritmos que se repiten, se memorizan, pero no se comprenden? Ajá. Me parece que es como Esa es el enorme problema. esa es la misma pregunta que yo me vengo haciendo cuando yo les digo que qué pasó entre medio, o sea, qué fue lo que sucedió. Porque hay una cosa que sí está, yo me acuerdo siempre del maestro Federici, más lindo él, Sí. cuando decía que Federici era un viejo profe italiano colombiano maravilloso, que muchos de nosotros tuvimos el privilegio de tener cerca. Yeah. Entonces, el profe Federici. Entonces, el profe Federici una vez dijo una cosa maravillosa, que vino un personaje que le dijo, ¿sabe qué? Mire, tengo un trabajo de investigación así, póngale un poco de matemáticas a esto, porque si no, no me lo van a aceptar. Ah. Entonces, Federici le contestó, mire, o las matemáticas le salen al trabajo, o el trabajo no tiene matemáticas, o sea, es decir, que los muchachos entiendan que las matemáticas salen de las cosas, no que se las ponemos encima. Exacto. Pido la palabra. Eso es, a ver, sí, Gloria. Todo esto me hace recordar toda esta situación a los problemas tan grandes que se enfrentan los niños indígenas con las ciencias y las disciplinas occidentales, ¿cierto? Porque precisamente ahora que están hablando de las matemáticas, escuchando, pues yo trabajé mis primeros 5 años en una comunidad indígena y veía el trauma, pues esa situación tan difícil, tan caótica que era pasar de la lógica de ellos, de esos conocimientos ligados a la práctica, a las necesidades cotidianas, a unos conocimientos muy contextuales, muy ubicados desde el mundo de la realidad a un lenguaje muy abstracto de las ciencias naturales y las ciencias matemáticas, y el nivel de pérdida de los niños era traumatizante, pues, muy alto. Analizando esas matemáticas,
Por ejemplo, en esa lengua, la lengua coreguaje amazónica, entonces 1 es un dedo, ¿cierto? Y 2 es 2 dedos. Y 3 es 3 dedos. Y 5 es una mano. Y 6 es una mano y un dedo. Y seguía hasta 2 manos. Y luego seguía 2 manos. Y después de 2 manos, entonces ya se utilizaban máximo los dedos de los pies. Pero más allá, ellos no tenían necesidad de contar, porque no vivían en un mundo del mercado, del capital, de los miles, de los millones. Entonces, cuando pasaba de 20, ellos decían ruare, Panamá, era mucho, mucho. Decían ya mucho, no necesitaban ya especificar. Entonces, pasar como de ese mundo en donde las matemáticas son tan concretas, pues tan ligados a los espacios, a las necesidades, a ese lenguaje tan abstracto que manejaba la enseñanza de las disciplinas occidentales, era una situación supremamente caótica, pero no se entendía esa diferencia, lo que te está diciendo ahora la profesora Araceli, esa diferencia de lenguajes y de visiones, sino que simplemente se les consideraba como los brutos, es que no estudian, es que son perezosos, es que no aprenden, pero es que hay una diversidad, pues hay un abismo entre una mirada y otra del mundo del saber, ¿cierto? Absolutamente. Claro, Gloria. Sí. Es que es que el tema nos pone justamente ahí. O sea, ¿qué pasó? Porque yo comparto la pregunta de Jorge, o sea, la pregunta que me vengo haciendo, o sea, ¿dónde nos perdimos? Uh-huh. O sea, ¿dónde se produce el quiebre? Porque yo no puedo decir que el quiebre solo se da hoy. El quiebre es muy antiguo. El quiebre es antes de todo, antes del neoliberalismo, antes de todo lo que quieran. O sea, el quiebre es muy anterior. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde se produce el quiebre? ¿Por qué se perdió esa mirada de lo práctico, de lo vivido, de la vivencia? O sea, al fin y al cabo, el viejo Dewey, cuando dice que la escuela es en la vida, está diciendo eso. Está diciendo que todo hay que transmitirlo a partir de lo que sucede en la cotidianeidad. Y eso es lo que se perdió. Entonces, el tema es, ¿cuándo se perdió? O sea, aparentemente, según lo que dice Dewey, se perdió en el siglo XIX. Yo creo que se había perdido antes. Y no lo volvimos a recuperar. Se recupera momentáneamente y se vuelve a perder. Uh-huh. Entonces, eso es que, porque después hay unos grandes discursos sobre aprender haciendo y todos los discursos esos no los conocemos todos nosotros, o sea, pero en la práctica, ¿qué pasa? En lo cotidiano, en la escuela, todos los días. Uh-huh. Porque los maestros aprenden muchos discursos, pero no las prácticas. Porque las prácticas o las aprenden al lado de alguien que tiene este sentido del hacer, y cómo desde el hacer se llega a la abstracción, o no lo aprenden nunca. Y eso es uno de los temas complejos de esta historia. Y por eso que a mí me interesaba tanto lo de la enseñanza de las matemáticas, porque esa es una de las disciplinas donde la cosa está más compleja. Donde no se ve, y eso eran mis preguntas de estos días mientras escribía mi trabajo también. O sea, ¿dónde está el quiebre? ¿Dónde está la ruptura? ¿Dónde se produce ese desajuste? Uh-huh. Por ejemplo, hay una etapa donde aparentemente, y eso sería bueno poder revisarlo, que hay un gran incentivo a la memorización. Sí. Pero eso es el siglo XIX. Entonces, ¿qué pasó entre medio? Porque hay un gran empuje a la memorización ahí. Ahora, habría que ver cuál es la razón, por qué. Porque además eso se produce
antes de que se produzca la eclosión de la escuela pública, por ejemplo. Que aparezca la escuela pública como un tema fundamental. Entonces, todo eso es lo que a mí me importa ver dónde están esas rupturas. Y dónde está, y ya que está Graciela aquí, vamos a hacerla trabajar. Porque el jardín mantuvo ese hacer. ¿No es cierto, Gracielita? Graciela. Graciela. Bueno, ya, acá estoy. Ya, no te me escapes. No, y es que cuando estaban hablando de eso, y yo pensaba que usted tiene ahora cosas tan absurdas como que a los niños de 5 años les preguntan, les piden a las maestras que miren si cuentan, pero no puede tocar los objetos. Niños de 5 años. Y uno dice, pero ¿a quién se le metió eso en la cabeza? O sea, ¿y eso para qué? O sea, ¿y por qué? O sea, es ya, a mi modo de ver, ya el grado máximo de, ¿o no? De la idea de que la matemática no tiene que ver nada con la realidad. Con la vida. Con la vida, sí. O sea, es que y lo ves tú y que se lo preguntan. Los niños sus niños de 5 años cuentan sin tocar objetos. No, de 5 años, o sea, como si contar no tuviera que ver, sí, con la vida. Entonces, yo no sé cuándo se corta, pero Porque, a ver, Graciela, tenemos por un lado a la vieja Montessori. La vieja Montessori decía cosas distintas. Ah, sí, no, ella... La vieja Montessori, las manos son una sola. Las manos están presentes en todo lo que ella propone. O sea, todo se hace con las manos. Sí. Todo. Ahí no hay ningún cuento. Entonces, ¿cuándo es el momento en que también se produce un quiebre? O sea, porque el jardín es más moderno, digamos, más contemporáneo. La idea de jardín y demás, o sea... Sí, de hecho, de finales del 19. Y realmente el desarrollo es en los principios del 20 y los Claro. reales desarrollos en los 50. Pues, exacto, o sea, empieza la cosa, pero ahí no, pero es que el jardín, digamos, en América con la misma Montessori, es de una precocidad impresionante. Es de una enseñanza, y bueno, y eso, para eso ayuda mucho, doña María Montessori ayuda muchísimo. Pues diciendo que entre 4 y 5 años están listos los niños para aprender a leer y a escribir. Está más loca que una cabra. Está más loca, pero eso encanta a la sociedad, eso encanta. Le encanta, eso es verdad. Le encanta a los papás, le encanta a la sociedad, le encanta... Más ahora, y mucho más ahora. ¿Ah, yo sí? creo que siempre, no sé, pero sí. Porque además hay una cosa, un momentito. Nosotros descubrimos, los que leímos a Piaget, ¿verdad, Graciela? Sí. Que una cosa es 1, 2, 3, 4, 5 y otra cosa es entender qué es lo que estoy haciendo. Claro. Un pequeño detalle, digamos, ¿sí? Sí, eso lo entiende uno, lógico. Exacto. Pero pasa por 1, 2, 3, 4, 5, o sea, no, es una abstracción. Claro, pero te digo, para poder entender eso, uno tiene que tener ciertas operaciones cognitivas que le permiten entender qué quiere decir 1, 2, 3, 4, 5. Claro. Es que ese es un tema que yo no sé si lo han dejado de enseñar, si les han dejado a la maestra parvularia de enseñarle estas cosas que son más o menos relevantes, y a los maestros que enseñan en primer grado también, porque en primero básico, en primero de primaria, es un tema fundamental ese. No, digamos que sí, pero digamos que todo el tiempo, eso que están diciendo todo el tiempo, está como yo siento como la idea de que la matemática no tiene que ver con la realidad, digamos, con eso que están hablando. De ahí que se vuelve que es para los inteligentes, que es para los genios.
Sí, los genios, quien sabe matemáticas con el mundo, los que les va bien en matemáticas, son los, sí, pues toda esa cosa que se va creando, bueno, que siempre pienso en eso, que los peores, pero aún, aunque digamos, a mí me impresiona a veces hoy en día los desarrollos de la didáctica de la matemática, pero siguen estando bajo la óptica de que solamente es para unos inteligentes, ¿no? O sea, mire, en la pedagógica hace 10 años, 20, 15, trataron de cambiar las notas para poner esas 4 notas de excelente, bueno, malo. Pues los de matemáticas fueron los que menos aceptaron. Yo recuerdo una vez una discusión con un profesor de matemáticas que decía, pero yo cómo voy a subir de un 3.8 a un 4. Yo lo miraba, yo decía, no puede ser posible. No puede ser posible que ese sea el problema para él. O sea, que no puede subir de un 3.8 a un 4. Entonces, pues lo sube, ¿me entiende? Entiende que 3.8 es 4, como entendemos todas las notas, o sea, porque no. Pero es que es una cosa muy, a mí siempre me impresiona mucho, es una cosa muy metida bueno, de eso de que si entiendes, entonces no es así. Si captas, no es así, es porque estás equivocado, o sea, es porque te faltó entender, digámoslo así. Pero sí. Yo veo que en la escuela primaria hoy se ha vuelto con los ábacos y todo esto un poco más a lo concreto, como a las tablillas que empleaba Pestalozzi, las tablillas de los palitos para contar. Y creo que la escuela hoy ha vuelto, al menos en los primeros grados, otra vez a la visión de que ese niño necesita tocar y ver, observar y medir, y que es muy diferente un uno si es para decir una manzana a decir uno para decir primero, es decir, que son diferentes como las funciones, pero yo en ese sentido yo sí pienso que la escuela primaria ha tenido que volver otra vez a lo concreto y a los elementos, digamos, a las propuestas fundamentales. Yo me acuerdo pues de las tablillas de Pestalozzi muy desde ahí, ¿cierto? Porque yo creo que en el campo, no solamente en las matemáticas, como decía Jorge, nos acostumbramos a hacer de las ciencias un dogma que aprendemos y recitamos, pero que nunca sabemos eso por qué ni cómo, y vaya a ver, explique eso qué es, y ahí se queda uno en un enredo, ¿cierto? Porque aprendimos así de manera dogmática, catequética, a repetir las cosas, pero sin ningún sentido de la comprensión racional de lo que se está diciendo. Y digamos, esa incomprensión de los procesos del desarrollo del pensamiento del niño, de lo concreto, pues como a lo abstracto, y cómo se ha exigido de manera violentadora a un niño de tercero, cuarto y quinto que tenga ya un desarrollo de la abstracción cuando todavía no es posible, ¿cierto? Absolutamente. A ver, yo creo que ahí hay dos temas que son como bien relevantes, o sea, uno que obviamente tiene que ver con los contenidos de la formación de los maestros, de eso no tengo ninguna duda, ¿sí? Pero ninguna duda al respecto. Que además la didáctica es algo que se ve y a veces sí, a veces no, y etcétera. Ya. Y la parte del desarrollo cognitivo de los niños menos. Dime, Graciela. Es que hay una cosa que está pasando ahora que a mí me parece muy... Porque claro, hay una gran tendencia, lo que dice Gloria, a volver otra vez a una cosa práctica, inclusive cosas que a mí me gustan mucho hoy en día, digamos, con los números, que es decir, mire dónde hay números, los zapatos, la talla de los zapatos, la talla de la ropa, los números de las casas, o sea, hay una tendencia muy bonita.
digamos, a volver como a lo concreto. Pero también hay otra problemática con infantil y primaria, y es, yo voy a decirlo así, la invasión de las disciplinas, y voy a usar la palabra invasión, pues a la educación infantil, a la educación del chiquito, la infantil y a los primeros grados, de la gente de la disciplina, que yo discuto mucho si esa gente ha pensado en el niño, ¿sí me entiende? Sí, O claro. solo en la disciplina. Claro. Ahí estamos en un problema. O sea, cuando tú... esa es una de las grandes críticas que yo le tengo a los de lectura y escritura, que se vuelve que los primeros años son, la única preocupación es que salga leyendo y escribiendo, cuando uno dice, pero a ver, tantas cosas más que tiene que hacer un niño de 0 a 6 años como para dedicarse solamente a la lectura y escritura. Yo entiendo la importancia de la lectura y escritura, desde luego, pero no solamente, o sea, me perdona. Graciela, el maestro de Crolí decía hace muchos años que los niños tenían 6 años para aprender a leer y escribir, desde que entraban a la escuela primaria hasta que salían. Claro. Y esos son unos tiempos razonables. Jaime, y después Jorge. Ya. Yo quiero darles un problema de aritmética, ya que hemos estado hablando de aritmética, y que es un hermoso problema, el problema del ajedrez y el trigo. ¿Lo recuerdan? Yo lo leí hace poco también, dele. Ya, el problema del ajedrez y el trigo. Es decir, hace algunos siglos, un rey, un monarca, le pidió a uno de sus asesores, digámoslo así, que le invente o le cree un juego entretenido. Y entonces esta persona, este sabio que estaba ahí junto al rey, le creó el ajedrez. Caramba. Que si recordamos, ¿cierto? El tablero de ajedrez es como el de las damas, 8 por 8. 8 por 8, ¿cierto? Cierto. Ya. Entonces, el rey se sintió muy contento con este juego que le inventó, el sabio y le dijo, oye, pídeme lo que quieras porque me ha gustado mucho el juego y quiero recompensarte. Entonces este inventor, en forma muy tranquila, le pidió, ya, en el tablero de ajedrez, quiero que en el primer casillero me pongas 1 grano de trigo, 1. 1 grano de trigo. En el segundo, colocas el doble, o sea, 2 granos de trigo. Claro, la progresión. En el tercero, pongas el doble del anterior, o sea, el doble de 2. 4. 4. En el siguiente va a poner 16. No, o sea, el doble de 4, 8, ¿cierto? 8, perdón, 8. O sea, ya tenemos, ¿cierto? 1, lo podemos ir escribiendo hacia abajo para una suma. 1, después era el 2, luego el 4. El 8. El 8, ¿cierto? Después el 16. Luego 32. el doble de 16. 32. Después el doble de 32. 64. Después el doble de 64. 128. 128. Después el doble de 128. 256. 256. Es que ese es el El computador. doble de 256. Y así. Ese es el computador. Ya. Espérate, que este problema, fíjate que como que parece trivial o tonto. No, es brutal. Pero
yo le he sacado partido desde el tercero básico al cuarto medio. Pero los hago escribir los 64 números porque el tablero de ajedrez o de damas tiene 64 casilleros, ¿cierto? Así es. 64. Entonces ellos tienen que escribir 64 números. Ya llevamos el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Después vendría el 512, ¿cierto? 502. Después el 1024. Sí. Y así, pues. Y así. El computador, Escriban, oye, que escriban los 64 números. Pero en una columna, o sea, hacia abajo. Las unidades debajo de las unidades. Para después sumar. Claro. Ya, espérate. Entonces, los alumnos ya escribían los 64 números y yo les decía, bueno, ahora hay que sumar esto. Entonces, profesor, y no quiere otra cosita. Habría que sumar esto. Y mire, sería muy interesante que ustedes hagan esto, se lo llevan para casa, porque ya la calculadora no sirve. ¿Se dan cuenta? Por la mitad de estos números, la calculadora no se las puede, porque aproxima. Y yo quiero cantidades exactas. O sea, primer golpe para los alumnos. La calculadora entonces no es tan capaz. El cerebro humano es más capaz que la calculadora entonces. Pues sí, obvio. Ya. Pero después esto se le puede hacer graficar en tercero medio y cuarto medio. Y el gráfico, y me he reído bastante con esto del coronavirus, el gráfico es como el coronavirus, como la pandemia. ¿Por qué? Porque el crecimiento numérico aquí no es lineal. Claro. Es exponencial. ¿Se dan cuenta? Entonces el gráfico crece. Y cueste que baje, pues. Como acá cuando dicen aplanar la curva. Me he acordado mucho ese problema cuando dan las explicaciones, pues. Nos cuesta aplanar la curva, pues si esto sigue creciendo. Claro, es exponencial. Y son potencias tan simples como potencia de base 2. 2. Porque el 2 elevado a 0 nos da 1. El 1 este que colocamos es 2 elevado a 0. El 2 que seguimos después es 2 elevado a 1, porque 2 elevado a 1 es una vez que repetimos el 2, ¿cierto? El 4 es 2 elevado a 2. El 8, 2 elevado a 3. A 3. El 16, 2 elevado a 4. Y el último número va a ser 2 elevado a 63. A 63. ¿Se dan cuenta? 2 elevado a 63. Y ahí nos da una cantidad de 18 cifras. No, de 20 cifras. 20. O sea, nos da trillones. Y resultó entonces que el rey no tuvo el trigo suficiente para llegar a esto. Porque de ahí viene otro problema. O sea, el alumno dice, bueno, ¿y quién? Con estos 18 trillones, empieza con eso, 18 trillones, son 20 números. Bueno, ahora el problema está, esta cantidad de granos, convertirlos a toneladas. ¿Y cómo lo hacemos?
Entonces, de repente yo saqué una bolsita de plástico y ahí llevaba 100 gramos de trigo. Entonces ustedes van a contar aquí cuántos granos de trigo hay en 100 gramos. Y eso después lo multiplican por 10 y tienen el kilo, ¿cierto? Y después por 1000 y tienen la tonelada. Y esa cantidad de la tonelada, por esa cantidad van a dividir los 18 trillones. Igual les da millones de toneladas. Y los alumnos, tanto de básica como de media, quedan asombrados de decir, este problemita superó a la calculadora. Igual en la suma, se encuentran también con otra sorpresa. Si yo sumo, imaginemos que tenemos el 1, el 2, el 4, el 8, etc. Si yo sumo 1 más 2, 1 más 2 es 3, ¿cierto? 3, sí. ¿Cierto? Ya, 3. 3 más 4, 7, 7. Y el que sigue es el 8. ¿Se dan cuenta? 15. Después si yo sumo 1 más 2 son 3, más 4, 7, y más 8, 15, ¿cierto? ¿Cierto? 15. Y después viene el 16. O sea, se empieza a repetir algo curioso. O sea, la suma, si el alumno es hábil, el alumno descubre cuánto van a sumar esos 64 números. La verdad, no es necesario sumarlos. Ellos los descubren. Lo descubre. Bueno, y en los gráficos, yo les hablaba ahí de crecimiento exponencial, pues. Incluso en cuarto yo les decía, bueno, esa es la riqueza que tiene Piñera, acá en Chile, el cuarto hombre más rico junto a Ponce Lerú. Tienen esa cantidad de millones de dólares. Y así, o sea, jugaba con todo. Pues. Y en un cuarto medio, un alumno me dijo, bueno, ¿y cómo evitamos que se generen esas riquezas? Y ahí salía todo, o sea. Claro, pero tenés con un que problema ¿qué es tan... ese problema de vincular? Vincular. Claro, Es que con un problema tan simple. Sí. Jorge, usted había Así pedido que la palabra. Ya. No sé si Jaime ya terminó. Sí, terminó. Sí. Les dejé como tarea el que termine el problema. Ya, pues. Ya. No, pues a mí me parece... Como empresas de matemáticas. Sí, pues. Yo creo que el ejemplo que Jaime coloca ilustraría un poquito lo que yo pensaba decir en términos de cómo me parece a mí en la regla que estamos hablando es cómo se ha, ¿qué diría yo?, despedagogizado la didáctica en función de los saberes específicos de cada una de las disciplinas. Así es. Entonces, el interés se ha centrado no en la pregunta de, por ejemplo, bueno, ¿qué pueden aprender o qué van a aprender o qué quieren aprender los chicos y las chicas? Sino en lo que voy a enseñar o me dicen debo enseñar o el currículo dice se debe enseñar. Porque, por ejemplo, a mí me parece que esa despedagogización de la didáctica y las matemáticas, por ejemplo, ha llevado a que los maestros no vean la posibilidad de enseñar matemáticas jugando. Claro. Y
digamos, el juego que acabamos de escuchar, y hay muchos otros dilemas, pues juegos de matemáticas que los chicos, digamos que se pueden usar, pero entonces a mí sí me parece como que una raíz del problema es la manera como se ha disciplinarizado los saberes o las disciplinas específicas, cómo ese saber positivo se ha trasladado a las áreas de enseñanza y cómo eso se ha convertido en asignaturas de ese saber, y el maestro ha perdido la capacidad de contextualizar, de leer culturalmente, de seleccionar inclusive esos contenidos y no depender de los contenidos, sino colocar los contenidos en función del aprendizaje de los chicos, de preguntas. Por ejemplo, la pregunta que Jaime está planteando o las preguntas que surgen. Claro. Me parece a mí que esa es como una de las raíces del problema. ¿Cómo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Esa es la pregunta. Escucha. Esa es la pregunta, mi querido amigo. ¿Cuándo nos dejamos engatusar? Exactamente, porque yo creo que hay cosas que son muy, lo que tú dices, Jorge, es muy, muy relevante. Yo, una de mis peleas que tengo casadas ya hace muchos años es sobre eso. O sea, los maestros han dejado de escuchar las preguntas de los muchachos. Los maestros deciden ellos por cuenta propia que sus alumnos piensan de esta manera, pero no se preocupan de indagar cómo piensan. No se preocupan de mirar con qué lógicas operan en el mundo real. O sea, un poco lo que decía Gloria, o sea, imagínate tú, vaya a poner sumas de 4 números en la comunidad indígena donde ella estaba, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? O sea, la escuela ha perdido la escucha del otro, por decirlo así duramente. Y en una creencia absoluta que enchufando contenidos de disciplina, todos se vuelven más no sé qué, porque en realidad no se vuelven nada, ¿sí? Porque mi reflexión sobre eso es que uno incorporó a su mundo cultural una cantidad de cosas porque le interesaban, porque preguntó y alguien le contestó, porque en esa búsqueda que uno ha hecho de los libros, oiga, ¿y usted qué está leyendo? ¿Y cómo le parece tal? ¿Y esa música que escucha qué es? Y siempre alguien respondió. Hoy en día nadie responde eso. Y ese es un tema no menor en la escuela hoy. O sea, los alumnos han dejado de preguntar porque saben que nadie escucha las preguntas y menos las contestan. Entonces yo creo que hay un tema que es muy poderoso, que tiene que ver otra vez con la formación de los maestros, que tiene que ver con una imagen cultural de qué es un maestro, carajo. Perdón. Porque realmente a mí eso me saca de las casillas, además. Porque cuando yo digo, mire, lo que pasa es que en la escuela usted puede hacer lo que quiere. No espere que le digan lo que tiene que hacer. Use su imaginación. No, pero es que resulta que viene el director que eso son excusas, caballero. Son excusas. Lógico. A nadie, o sea, pero para eso hay que pensar, hay que leer, hay que volverse un maestro culto. Y no solo repetir lo que dice la tele, pues. Y ahora el internet. Total, busco en Google y todo sale en Google. Sí, pero en Google hay que interpretar lo que dice Google, no lo que dice Google solamente. Entonces yo creo que hay una cantidad de temas que son muy complicados y que hoy han salido casi todos. Y para mí el problema fundamental es lo que tú dices, Jorge, o sea, nadie escucha. Los maestros no escuchan a los alumnos. Los maestros no saben cómo piensan sus alumnos. Claro, yo voy, yo hago clase adecuada al medio, ya, muestre.
¿Qué sabe usted del medio? Primera cuestión. ¿Dónde están sus alumnos? ¿Qué sabe? Porque yo no digo que no haya maestros que no lo hagan, yo creo que hay maestros que lo hacen, pero no son la mayoría, y la mayoría es la que tendría que hacerlo. Esa es mi preocupación. Yo sé que hay maestros que lo hacen, conozco varios, pero no son la mayoría de los maestros los que hacen eso. Entonces, a mí eso me tiene muy preocupada. Están preocupados por la evaluación docente, están preocupados por llenar los papeles, están preocupados por una cantidad de cosas, pero no por enseñar. Porque para enseñar hay que escuchar. Y hay que saber qué está pensando el otro, cómo opera porque los niños tienen unas lógicas que no son solo las que están en los libros, Ala. Los niños reales de carne y hueso tienen lógicas que se parecen, pero no son idénticas. Y puede haber 10 niños de 9 años y son todos distintos. No es que pueden ser, son todos distintos. Porque vienen de experiencias de vida distintas, porque vienen de familias distintas, porque vienen todos distintos. Entonces yo creo que hay una falta de eso que es muy fuerte, muy, muy fuerte. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Voy a mandarles una carta a todos para ver qué hacemos con los horarios. Ok. Karen. Una última cosita, Araceli. Sí, dale. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Sin embargo, debo decirte que en mi experiencia, la forma en que uno enseña y cómo uno se ciñe a lo que pide la dirección, tiene que ver mucho con el contexto. Yo trabajando en Uruguay y en Argentina me sentía mucho más libre que trabajando acá en Chile, por ejemplo. No sé qué opina Jaime, no sé si hay alguna otra persona ejerciendo la docencia en Chile, pero yo acá sentía que la burocracia, el Ministerio de Educación, las planillas, y todo eso, me pasaba por arriba. O sea, realmente me sentía muy atada de manos cuando tenía que dar clases, muy atada de manos. Me miraban todo con lupa, había que llenar una cantidad de planillas y de cositas y que hay que mandar y cosas con las que hay que cumplir. Entonces yo creo que eso también condiciona la forma en que uno es docente. O sea, yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero a mí también me pasó caer de repente un poco en, ok, sigamos el programa y vamos para adelante porque esto es lo que me están pidiendo. Y es un horror, pero no sé qué opina Jaime, que se sonríe ahí, pero... Sí, sí. A ver, yo creo Bueno, que hay un apuro. Dale, Jaime, dale. Ya, no, ¿qué opino? Yo ya hace unos años perdí el miedo de... Yo hago en el aula hago lo que quiero. Te felicito. E incluso les digo, si tenemos 3 horas seguidas, un tiempo en que estuve haciendo en Lota Alto, frente a una playa, y 3 horas seguidas de matemática, salgamos mejor a recorrer la playa. Y fuimos a las ruinas de la minera del Lota. Y los alumnos muy contentos por esa salida. Claro. Otro día salí con un tercero medio e hicimos yoga en la playa. Qué lindo. Y bueno, yo dije a los jefes que íbamos a hacer geometría. El yoga tiene que ver con la geometría, Jaime. Porque vimos geometría. Habían ruinas, hay árboles. Todo eso tiene geometría. Todo tiene. Y también... En Santiago no podés sacar a los chicos ni a la esquina sin una autorización firmada por los padres. Así es. No, además. Yo me canso. Ya estoy viejo, así que ya no... Ya no pasa nada. Yo creo que hago lo que quiero. Hay un tema que tiene que ver con lo que dice Karen también,
y que quizás está influyendo de una manera súper brutal en los maestros, es el proceso de burocratización del sistema educativo. Es un espanto. O sea, la burocratización del sistema, o sea, los papelitos, 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 y más que tiene que responder porque los van a calificar con una, ¿cómo se llama? Evaluación docente, que es una vergüenza pública. Pero sí, claro, y además que no solo eso, sino que hay una cantidad de gente. Yo conozco un personaje que hace las evaluaciones docentes para que los otros las presenten. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. Trabajan en eso. Las pagan. Justo, Entonces, pues. yo creo que eso está dañando, o sea, desde que los economistas se metieron en el sistema educativo estamos todos fritos. Y yo creo que una de las grandes cosas que habría que hacer es sacarlos. Sí. O sea, yo ya dije que voy a votar por quien me jure sobre los santos evangelios que me va a sacar la agencia de calidad de la educación del sistema. ¡Oh! Porque el día que logremos sacar a esa gente de ahí, vamos a poder vivir mucho más tranquilos. Y este año zafamos del CIMSE. Sí, pero siempre lo organiza la agencia de calidad, querida. Todo eso es agencia de calidad, agencia de calidad, agencia de calidad, agencia de calidad. Yo sé. Entonces, lo que hay que hacer es borrar la agencia de calidad. Y tenemos cada vez más CIMSES. Además. Porque cuando yo llegué a Chile eran unos poquitos, ahora tenemos CIMSE de todo. Por eso. Entonces, eso es. Cuando van al baño, le ponemos una nota por el CIMSE. Y claro que comieron los perros. Ay, yo qué sé lo que le pasa. Ah, ¿no era autónomo el doctor Bernal? No, es que estaba preocupado de por qué ladraba el perro. O sea, porque el perro ladra. Bueno. Que se ocupe el doctor. Bueno, es que el perro no le hace caso al doctor. No, porque el perro está malcriado por la mamá. Exactamente. Bueno, te voy a mandar una carta con las propuestas para ver cómo arreglamos lo de los horarios. Dale. Ya pues. Listo, dale. Y a ver algunas soluciones y escucho respuestas sobre las soluciones posibles. O sea, porque sería una pena que perdiéramos todo esto que hemos avanzado por problemas de horario. No. La clase de hoy es espectacular, ¿eh? Me encantó la discusión de hoy. Fue muy rica. Sí, bueno, yo participo poco, pero siempre estoy escuchando, siempre. Ya. Sí, lo de matemáticas sí queda ahí esa didáctica que tienen los profesores para la matemática. Yo estaba aquí pensando en la forma como enseñan matemáticas en primaria y cómo hacen, ahí sería para el profesor Jaime, esas sumas, 17 más 13 y entonces 3 y 7, 10, escribe el 0 y lleva una. Y entonces el muchachito, ¿dónde está la práctica? ¿Qué es lo que llevo una decena? Y todavía eso se enseña de esa manera. Entonces, sí, esa memorización que hay. Y lo otro, en la parte de lo que estaban comentando al final, es la evaluación docente, pero también las pruebas, porque como los colegios tienen también ese ranking, entonces ya si a los muchachos les va mal es por culpa del profesor. Y si les va mal, el colegio es malo y llega ese círculo tan horrible y entonces a seguir enseñando a algunos, a seguir enseñando memorísticamente, sin pensar en lo que estaba diciendo Araceli ahora. ¿Para qué le damos respuestas a los estudiantes a preguntas que ellos nunca nos hacen? Claro, exactamente eso es. Exactamente eso es. Oiga, yo me he quedado muy contenta. Joyce, usted tiene la palabra, que levantó la mano. Joyce. Y no la vemos a Joyce. Yo sí la veo, pero levantó... no levantó la mano. No. Yo no la veo. No. Me equivoqué. Yo le bajé la mano a alguien y no. Ok, entonces... Pero estoy de acuerdo con lo que han discutido, estoy de acuerdo, sí. Espero que usted que está recién empezando sí. le sirva. Sí, señora.
Entonces, nos estamos viendo, ahí vemos cuándo, pero en principio dentro de 2 semanas. Sí, Muy bien. Ya. sí. El Bueno. horario vamos a conversarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y ustedes Listo, pueden de acuerdo. dejar hecha la comida a tus caballeros, querida. ¿Qué dijimos Perdón, los 3 saben cocinar, hasta Ignacio que tiene 13 años. Que se cocinen. No tiene problemas, Karen. No, Adiós. Adiós, Muchas a todos. gracias. Hasta Te luego. cuidas. Hasta luego. ha sido un gusto. Chao, chao. Bueno, gracias, Chao. lo mismo.